En este video mostraremos de qué manera hemos logrado una solución para este requerimiento de mostrar una misma familia de Revit con diferentes patrones de corte, patrones de relleno, cuando ese elemento se corta, ya sea en una vista de sección o una vista de planta. Acá tenemos una pared que, como podemos notar, está seleccionada en planta, tanto en planta como en sección. Y cuando activamos este parámetro que hemos creado, podemos ver que el elemento obtiene un patrón de relleno en la planta y obtiene otro patrón de relleno que es distinto al de la planta, obtiene otro patrón en la sección. Y la forma en la que logramos esto fue utilizando tres elementos clave. El primer elemento fue un parámetro global para todas las paredes. Nosotros accedimos acá a la pestaña Manage, y en la pestaña Manage vamos al botón Project Parameters, parámetros de proyecto. Estos son parámetros que esta ventana nos permite crear parámetros en todos los elementos de cierto tipo. Y nosotros creamos un parámetro que se llamó Reinforced Existing Wall. Creamos este parámetro, se lo colocamos a todas las paredes del proyecto y eso nos permite señalar en el Revit cuál de las paredes es de este tipo, cuál de las paredes es Reinforced Existing Wall. Y nosotros podemos seleccionar o deseleccionar este parámetro para que las paredes llenen este criterio. Por ejemplo, esta pared no es Reinforced Existing Wall y esta en este momento tampoco, pero podemos decirle que sí lo sea. Eso es para controlar cuál pared es de este tipo y cuál no. El segundo elemento es para controlar la visibilidad de ese patrón de relleno. Y ese elemento es un filtro. Ese filtro nosotros lo aplicamos acá. Voy a revisarlo a través del template que creamos para el proyecto para poderlo manipular. Un filtro es una manera de obtener un elemento en base a un criterio, y creamos filtros tanto para plantas como para elevaciones, como para secciones, de manera que pudiéramos obtener esas paredes específicas que tienen ese criterio. Y al obtener esas paredes podemos manipular cómo se ven, podemos manipular cómo es su patrón de corte, cómo es esa línea que lo bordea, y también podemos manipular la forma en la que se visualiza la superficie. Y precisamente de esta forma es que nosotros controlamos ese patrón de relleno. Por ejemplo, ahora voy a cambiar un patrón de relleno bastante notorio para mostrar este ejercicio. Voy a aplicarlo. Ok, aplicar. Excelente. Acá podemos ver cómo cambia ese patrón de relleno en la planta, pero no cambia en la sección. Lo cambiamos a través del filtro. El filtro es la manera en la que cambiamos la visualización. Pero ahora viene el tercer elemento. El primer elemento fue ese parámetro global en las paredes. El segundo elemento fue el filtro. Y el tercer elemento es lo que evita que cambie tanto en la sección como en el plano, y solo cambie en la planta. Y este elemento es la plantilla, el template de vista. Para controlar esta diferencia creamos plantillas tanto para las plantas como para las elevaciones como para las secciones, y las cargamos al proyecto. Aquí voy a mostrarlas. Acá están, una plantilla para sección, una plantilla para planta y para elevación. Esta plantilla no altera las demás vistas porque deseleccionamos la opción de modificar la escala y deseleccionamos las opciones de visualización, y solamente incluimos en esa plantilla los filtros. Solo esto es lo que se modifica con esta plantilla. No estamos tocando nada más de la visualización de las demás vistas. Y con esto nosotros controlamos cómo se ven los patrones de relleno. Acá voy a mostrar otro ejemplo y voy a alterar el patrón de relleno de la sección. Aplicar, ok, y aplicar. Aquí podemos ver que va a cambiar, perdón, estaba cambiando el de la planta. Y aquí podemos ver cómo se modifican estas cosas. Claro, acá coloqué la plantilla de planta, por eso se modificó
la planta en lugar de la sección. Scala Floor Plan. Apply. Ok. Él vuelve a su forma ideal. Y desde esta vista sí podemos modificar la plantilla de sección. Vamos a modificarla y vamos a poner un patrón sólido en lugar de diagonal. Ok. Aplicar, aplicar. Acá está, cambia la sección. Y esta es la forma en la que logramos estas diferencias en el mismo elemento. Utilizamos en primer lugar un parámetro global, en segundo lugar un filtro y en tercer lugar una plantilla. Esas plantillas están cargadas ya en el proyecto y ya se pueden utilizar. Yo voy a cerrar el proyecto sin guardar para no modificar las plantillas y que de esa manera queden como ya las habíamos configurado.